Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a presentar el seminario de la práctica número 11. Se llama Estandarización y titulación potenciométrica ácido base. Mis compañeras son Sharik Manuela, Sandra Liliana y que les habla Oscar Felipe. Vamos a empezar con objetivos. El objetivo general es determinar la concentración de una disolución ácida mediante una titulación potenciométrica con hidróxido de sodio. Nuestros objetivos específicos serían hacer uso de la técnica de estandarización mediante el uso de un estándar primario, determinar así la concentración de la disolución de NaOH, realizar el seguimiento potenciométrico de las titulaciones ácido-base propuestas, analizar así las curvas de titulaciones potenciométricas obtenidas para diferentes sistemas ácido-base, identificando con más precisión los puntos de equivalencia mediante el uso de derivadas, y así vamos a evaluar la influencia de la naturaleza del ácido en la forma de la curva. Para nuestro primer procedimiento tenemos la estandarización de la disolución de NaOH. Para esto se realizaron los cálculos de BFK. Se cargó la bureta con NaOH. Después de esto se pesó la cantidad calculada, se le agregaron 2 gotas de fenolftaleína, se colocó bajo la bureta y se le fue agregando NaOH lentamente. Y se observó si cambiaba de color a fucsia, registrando el volumen gastado. El segundo procedimiento fue preparación de la disolución de vinagre en proporción 1:10. Entonces tomamos 5 mililitros de vinagre con una pipeta forada previamente lavada y purgada y los transferimos a un balón de 50 mililitros. Completamos con agua destilada hasta el aforo, homogenizamos y rotulamos. En la titulación potenciométrica de una dilución de vinagre se balanceó la ecuación y se realizaron los cálculos para el volumen de NaOH para que reaccionara con 10 mililitros de la disolución de vinagre anterior. Por un lado se tomó un vaso precipitado de 50 mililitros y se le agregó una alicuota de 10,00 mililitros de la dilución de vinagre. Esto se pasó a una plancha de agitación magnética. Por otro lado, se fue cargando la bureta con NaOH, se realizaron adiciones para el vaso precipitado anteriormente utilizado y se registró en una tabla función volumen pH. Se graficó una curva de titulación y se identificó el punto de equivalencia. Para nuestro cuarto procedimiento tenemos la preparación de una dilución de ácido sulfúrico. Para esto se purgó y se lavó la pipeta forada. Después de esto se tomó una licuota de 5 mililitros de ácido sulfúrico. Esto se llevó a un balón aforado de 100 mililitros y se completó hasta el afore. Esta se homogenizó y se rotuló. Aquí balanceamos la ecuación y realizamos cálculos para determinar el volumen de NaOH 0,05 molar necesarios para reaccionar con 10 mililitros de la disolución. Cargamos bureta, tomamos vaso de precipitado de 50 mililitros con 10 mililitros de disolución, colocamos electroagitador magnético y fuimos haciendo adiciones de dióxido de sodio. Registramos datos, graficamos curvas e identificamos punto de equivalencia. Estas serían las tablas, los datos y los resultados. Acá tenemos nuestra ecuación balanceada y la tabla de estandarización de la disolución de NaOH. Se realizó en la réplica de 3 veces. Tenemos los gramos de palato ácido de potasio y el volumen gastado en cada valoración. Así determinamos una molaridad de NaOH de cada uno y se tomaron las 3 molaridades para realizar un promedio de la disolución de NaOH. Se comparó con la molaridad teórica y nos dio un porcentaje de error de 4,60%. Bueno, acá podemos observar los cálculos de la tabla 1, donde utilizamos la réplica 1, la réplica 2 para ir también hallando la molaridad de la disolución. Acá Aquí tenemos datos, potenciometría, réplicas de dióxido de sodio. Entonces la tabla 2 muestra los datos de réplica 3 con potenciometría registrados en pH cada 0,5 mililitros de dióxido de sodio adicionado. Con estos datos calculamos la primera derivada como el cambio de pH sobre el cambio del volumen y la segunda derivada como el cambio de la primera derivada sobre el cambio del volumen promedio. Estos valores nos permitieron construir las tres gráficas. En la gráfica de la curva de la titulación vemos que tenemos un volumen de 20 mililitros y con un pH de 9,42 para su punto de equivalencia. Y en la gráfica hecha con la primera derivada tenemos que es 19,75 mililitros con un pH de 5,84. Acá tenemos la segunda derivada, donde encontramos un punto equivalente en 19,50 mililitros y en 20 mililitros.
En esto encontramos un promedio de 19,75 mililitros. Balanceamos la ecuación de ácido acético más NaOH y en la tabla 3 registramos los datos experimentales. Partimos de un pH inicial de 2,71 que es ácido y fuimos adicionando NaOH de 5 en 5 mililitros registrando el pH. Y vemos que el pH sube de forma muy lenta y gradual al inicio, lo que es característico de un ácido débil. Estos son los datos experimentales de la tabla 3 en la titulación potenciométrica del vinagre, donde tenemos derivada, primera derivada, segunda derivada. Acá ya encontramos las gráficas de titulación. En la gráfica 1, la curva de titulación, encontramos un punto de equivalencia en 20 mililitros y en pH de 9,42. En la primera derivada encontramos un punto de equivalencia en 19,75 mililitros y un pH de 5,84. La segunda derivada del vinagre muestra el cruce por cero entre puntos de 19,050 con valor positivo de 9,72 y 20 mililitros. El valor negativo de menos 8,84. El promedio de estos dos volúmenes es 19,75, que es el volumen del punto de equivalencia por segunda derivada. Los tres métodos nos dan valores muy similares. 20, 19,75 y 19,75, lo que nos da un promedio de 19,83 mililitros. En la tabla 4, los resultados cuantitativos de la titulación y el análisis de ácido acético de vinagre comercial, utilizamos una licuota de vinagre de 5,00 mililitros y se aforó en un balón de 50 mililitros. Se tomó una muestra a valorar de la dilución de vinagre de 10 mililitros. Esto nos arroja el volumen de NaOH de la primera derivada de 19,75 y de la segunda derivada de 19,75. El volumen promedio a partir de las gráficas nos dio 19,83 mililitros. Y la masa de ácido acético presentes en la licuota valorada fue de 0,5953 gramos. Acá encontramos los cálculos de la tabla 4, donde hallamos el volumen promedio, los moles de NaOH que reaccionaron, la dilución valorada, el porcentaje del vinagre comercial y por último el porcentaje de error. Aquí balanceamos la ecuación y en la tabla 5 vemos los datos experimentales y que el pH es muy similar, es muy bajo, 1,70, característica de un ácido fuerte, y el pH se mantiene casi constante hasta los 9 mililitros, donde ocurre un salto abrupto de 2,76 y pasa a 9,05 en tan solo 0,5 mililitros. Esto es muy diferente al vinagre, que tuvo un salto gradual. Para esto nos dio la gráfica la curva de titulación con 9,50 mililitros para un pH de 9,05 y en la primera derivada con 9,25 mililitros. Acá encontramos la segunda derivada, donde su punto de equivalencia fue 9,25 mililitros. Acá fueron el volumen de las tres gráficas, 9,50, 9,25, 9,25. Entonces el promedio fue 9,333 mililitros de moles de hidróxido de sodio, que dieron 4,667 por 10 a la menos 4 moles de H2SO4 y la mitad, 2,333 por 10 a la menos 4. Concentración diluida igual a 2,333 por 10 a la menos 2 y multiplicando por el factor de dilución 20, concentración concentrada igual a 4,667 por 10 a la menos 1. El valor teórico dio 5,0 por 10 a la menos 1 y molaridad de error nos dio 6,67%. Estos serían los cálculos completos de la tabla anterior. Bueno, pasamos a las conclusiones. En la primera conclusión tenemos que el ácido de potasio utilizado como estándar primario garantiza que la solución de NaOH tenga una concentración exacta y confiable. Esto nos permite obtener resultados producibles en análisis cuantitativos, ya que su composición y pureza son conocidos y reaccionan de manera precisa con el hidróxido de sodio, facilitando la concentración real de la base.
Y la segunda es el electrodo de vidrio detecta los iones mediante equilibrio iónico, permitiendo curvas más precisas y las derivadas confirmaron el PE en la tabla 5. Ambas derivadas dieron exactamente 9,25 mililitros. Las gráficas de titulación potenciométrica demostraron que este método permite identificar con precisión los puntos de equivalencia. El vinagre presentó un comportamiento característico de un ácido débil, mientras que el ácido sulfúrico mostró una neutralización brusca propia de su ácido fuerte. Las derivadas ayudaron a disminuir el error experimental y evidenciaron cómo la naturaleza del ácido afecta de forma significativa la curva. Acá encontramos la práctica de la vida profesional, la conductividad eléctrica y tipo de electrolitos. La conductividad depende de la cantidad de iones presentes en, en la disolución. El HCl y el NaOH mostraron alta intensidad lumínica por su disociación completa, confirmando que son electrolitos fuertes. Y la segunda pregunta nos habla de métodos y desventajas de los métodos gráficos. Entonces, las ventajas, la curva da visión general del comportamiento de la primera derivada ubicada en el máximo exactamente en el PE. Y la segunda derivada elimina la subjetividad con el cruce por cero. Al usar los tres métodos juntos da mayor confiabilidad. Las desventajas es la curva directa es imprecisa, los ácidos débiles y los errores de pH se amplifican anterior. La interpolación introduce certidumbre y se necesitan muchos puntos experimentales. En la pregunta ¿cuáles son las ventajas y desventajas de obtener un volumen del P mediante métodos gráficos? Las ventajas serían una visión general del comportamiento completo, una derivada máxima exactamente en el P, una segunda derivada que cruza por cero y elimina la subjetividad, y tres métodos juntos dan mayor la confiabilidad, mientras que las desventajas serían que la curva directa queda imprecisa en ácidos débiles. El error del pH se amplifica al derivar y la interpolación entre puntos introduce incertidumbre. Se necesitarían muchos más puntos experimentales para que pudiéramos tener una gráfica completa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso del potenciómetro en valoraciones de ácido base? Las ventajas no dependen de indicadores. Funciona en soluciones turbias o coloreadas. Mayor precisión en la detección del PE y permite construir curvas completamente con derivadas. Las desventajas es un equipo costoso que requiere calibración frecuente. El electrodo de vidrio es frágil y sensible a contaminación y requiere tiempo de equilibrio de electrodo y requiere experiencia en su manejo. Gracias. Gracias. Gracias.